Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con la serie de analizando equipos que están en la Champions League, equipos top, equipos que a mí personalmente me gustan a nivel Europa, que lo vienen haciendo muy bien y que por lo tanto vamos a ver un poco la trayectoria que han tenido en estos 6 partidos de fase de liguilla de esta Champions League 24-25 y aparte responder un poco a la pregunta de si se clasificarán a los octavos de forma directa. Evidentemente hay muchos equipos que no van a clasificar de forma directa, pero también va bien para analizarlos, para ver un poco qué han hecho en esta Champions League, local visitante, el resultado general de los partidos, cuántos goles han recibido, goleadores y demás historias. Y además analizamos los dos partidos que tienen pendiente, por lo tanto vemos un poco el resumen en Europa de estos equipos. Hoy le toca el turno al Inter de Milán. Equipo situado en la sexta posición, 6 partidos disputados, 4 victorias, un empate, una derrota. Empatado a nivel de balance con equipos como el Lille, el Brest, el Aston Villa, el Leverkusen o el Arsenal. Realmente solo hay 2 equipos por encima de ellos, que son el Barcelona con 5-0-1, es decir, una sola derrota y ningún empate, y el Liverpool, que tiene el pleno de 6 victorias. El Inter de Milán, con 4 victorias, un empate y una derrota, se sitúa en la posición número 6, con 7 goles a favor y 1 en contra, es decir, un equipo infinitamente fuerte, sobre todo defensivamente, y con 13 puntos, a 2 del Barcelona y a 5 del Liverpool. A nivel de local, este Inter de Milán ha ganado los 3 partidos que ha disputado y sobre todo algo muy a tener en cuenta, y es que han metido 6 goles y no le han metido ningún gol, un 6-0 en los 3 partidos, una media más o menos de 2 goles por partido. 9 puntos de 9 posibles. Como visitante vemos que el Inter de Milán es un equipo que no es tan top como en casa, una victoria, un empate y una derrota, pero sobre todo un gol a favor y uno en contra, es decir, no está siendo ofensivamente muy fuerte como visitante, pero es un equipo que no recibe goles. 4 puntos que le situaría en la posición número 17 como visitante de este torneo. A nivel de goleadores nos tendríamos que ir bastante abajo, realmente es un equipo que al no haber marcado tantos goles, pues evidentemente no está en las primeras posiciones como máximos goleadores, y es que es un equipo que sí que tiene estrellas, pero que evidentemente su máximo goleador se sitúa en la posición número 52, que es el turco, el mediocentro ofensivo Çalhanoğlu con 2 goles. Luego tenemos a Taremi con un tanto, a Arnautovic con un tanto, a Lautaro Martínez con un tanto, a Marcus Thuram con un tanto, y luego tendríamos que Taremi y Di Marco son los máximos asistentes con 2 asistencias cada uno. A nivel general vemos un equipo que no es muy goleador, pero es lógico que es un equipo que está rindiendo muy bien y sobre todo lo más importante en el fútbol, que es que saca resultados. Vámonos ya de inicio al primer partido. Jornada 1 se enfrentaría al Manchester City, un partido bastante duro, sobre todo ese Manchester City que arrancaba la temporada muy bien. Jornada 1, Manchester City 0, Inter de Milán 0. Un equipo, el Inter de Milán, que salió con algunas novedades. Realmente, pues una alineación con Sommer en portería, Bisek, Servi, Bastoni en línea defensiva, con Darmian carrilero derecho, con Carlos Augusto carril izquierdo, Zielinski, Çalhanoğlu y Varela en medio del campo, con Taremi y Marcus Thuram. La única duda para mí en este caso era Lautaro Martínez, que no entraba, y sobre todo la duda de que metían a Darmian en la derecha cuando Dumfries a priori es el titular. A día de hoy lo es, antes no lo era. Un partido bastante igualado, aunque con muchas más ocasiones para el equipo inglés, con un 60% y 23 remates. Un 0-0 que le daría los primeros puntos, en este caso un puntito, pero sabiendo que era de los partidos más duros, jugando de visitante y sobre todo en el campo del Manchester City. Vámonos a la jornada 2, que se enfrentaría el Estrella Roja. Victoria clara en casa 4-0. Una alineación que ya en este caso entraría Arnautovic, entraría Dumfries, volvería a dejar a Lautaro Martínez en el banquillo, aunque evidentemente es un goleador nato y marcaría el único gol de la Champions en esta temporada. Lautaro Martínez lo anotaría contra Estrella Roja en este partido. Saldría con Taremi, con Arnautovic en la línea ofensiva. El resumen del partido fue un gol del turco, Çalhanoğlu en la primera mitad, y luego Arnautovic, Lautaro y Taremi anotarían el segundo, tercero y cuarto gol. Un 4-0 para darle sus primeros 3 puntos, en este caso 4 en los 6 primeros puntos que había disputado, y sobre todo que al final había jugado contra 2 equipos potentes, el Manchester City y Estrella Roja. Nos vamos a la jornada 3, que se enfrentaría al Young Boys. Ese Young Boys que venía haciéndolo bastante mal en las primeras 2 jornadas, recibiendo incluso una paliza con
el Barcelona, que perdería 5-0, pero un Inter de Milán que como visitante no era lo que habíamos comentado, no era un visitante fuerte. En este caso Lautaro suplente, Marcus Thuram suplente, Bastoni suplente, y realmente el Inter de Milán sufrió bastante. Seguiría con esa pareja Taremi-Arnautovic, que es verdad que el Inter de Milán, sabiendo que la fase de grupos de la Champions League pues era una fase de grupos a largo plazo, es decir, con 8 partidos en vez de 6, veríamos pues un Inter de Milán priorizando la Serie A y por lo tanto dejando a jugadores, lo dicho, Lautaro, Bastoni, Marcos Thuram o el propio Di Marco en el banquillo. En este caso, Çalhanoğlu, el turco que estaba siendo el mejor de los dos partidos anteriores, estaba de baja por una lesión. Una primera parte con un 0-0 y una segunda parte que Arnautovic fallaría un penalti en el 48, pero aún así con todos los cambios, con todos los refrescos, Marcos Thuram en el añadido anotaría el 0-1 y definitivo victoria para seguir sumando de 3 en esta Champions League. Vámonos a la jornada 4, partido bastante duro. Si se había enfrentado a uno de los mejores equipos en Inglaterra, en este caso tocaría el turno en jornada 4 del Arsenal. Es evidente que el Inter de Milán pues tendría un partido un poquito más asequible que el del Manchester City debido a que jugaba en casa. En este caso el Inter de Milán pues salió con todo, salió con Lautaro, salió con Dumfries, salió con Çalhanoğlu que ya estaba recuperado y victoria 1-0 contra el Arsenal en un partido donde el turco volvería a marcar, en este caso de penalti en la primera parte, pero que realmente le costaría bastante. Partidos donde el Inter de Milán pues da la posesión al equipo rival, las mejores ocasiones las tiene el equipo rival, pero es evidente que este Inter de Milán es muy demoledor y cuando tiene la oportunidad anota ese gol necesario. 1-0 de nuevo para volver a llevarse 3 puntos. Vámonos a la jornada 5, en casa de nuevo contra el Red Bull Leipzig, equipo alemán. En este caso un Inter de Milán que volvería a contar con la pareja Taremi-Lautaro Martínez, que dejaría jugadores como Marcos Thuram, Çalhanoğlu, Carlos Augusto o Arnautovic en el banquillo. Victoria por la mínima de nuevo para sumar su tercera victoria seguida por 1-0 por la mínima en un partido que realmente tuvo más ocasiones, tuvo 6 remates de córner, tuvo 12 remates, 4 a puerta, tuvo el 50% de posesión y tuvo las mejores ocasiones. Un gol en el minuto 27 de Lukeba en propia puerta del Red Bull Leipzig y a partir de ahí pues un poco manteniendo la posesión, manteniendo las ocasiones, pero sobre todo no dándole pie a que el equipo alemán empatara el encuentro. Victoria de nuevo 1-0. Y ya nos iríamos al último partido de esta fase de grupos que ha jugado. La primera derrota en la jornada 6 frente al Bayer Leverkusen. Un partido donde el Inter de Milán juega de visitante, donde el Inter de Milán a priori parecía inferior a ellos debido a que, bueno, volvía a contar con jugadores diferentes en este once inicial. En este caso Di Marco volvería a ser suplente, Varela volvería a ser suplente, Lautaro Martínez volvería a ser suplente y Arnautovic volvería a ser suplente. En este caso el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ganaría el partido en el minuto 90, gol de Mukiele para darle un 1-0 y la primera derrota del Inter de Milán. Sí que es verdad que Inter de Milán tenía un partido importante de Serie A contra la Lazio, un partido de Copa contra Udinese y otro partido de Serie A contra el Como. Por lo tanto, estamos viendo que Inter de Milán estaba priorizando otros encuentros. Si nos vamos a la jornada 7, vemos que va a tener una jornada a priori bastante asequible. Se enfrentará a Sparta de Praga, uno de los peores equipos de esta Champions League. Por lo tanto, veo una victoria del equipo italiano. Y si nos vamos al último encuentro, va a tener un partido en casa contra el Mónaco. Mónaco no es un equipo flojo, pero evidentemente va a jugar en casa, va a jugar contra un equipo francés inferior a ellos y sabiendo que seguramente si ganan este octavo partido se meten directamente a octavos y se ahorran la clasificación previa de los 16avos, es evidente que van a ganar el encuentro. Por lo tanto, veo una probabilidad muy alta, le daría un 70-75% de probabilidades de clasificar como top 8 debido a que es un equipo que lo viene haciendo muy bien, que aparte está contando con muy buenas rotaciones. Al final tenemos que en la parte ofensiva tiene a Marcus Thuram, tiene a Taremi, tiene a Arnautovic, tiene a Lautaro Martínez, es decir, está variando mucho esa pareja de delanteros centros y sobre todo es un equipo muy bien compensado y que le está dando prioridad a otras competiciones y aún así va muy bien clasificado. Solo ha perdido un partido por la mínima contra el Bayer Leverkusen. Así que nada, creo sinceramente que este Inter de Milán va a clasificar en estos 8 primeros puestos y por lo tanto se va a ahorrar los 16avos de final de esta Champions
League. Así que nada, espero que os haya gustado esta predicción y nos vemos en la próxima. Adiós.